Me puse a grabar. Eso. Vale, gracias. Ahora estoy grabando. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que estaba haciendo. Tengo un problema que es que tengo átomos en una plancha de silicio y estos átomos tienen distintos isótopos. Entonces tengo en verdad distintos tipos de objetos, isótopos del tipo I. Tengo Ni átomos del isótopo del tipo I y lo que yo quiero responder es de cuántas formas yo puedo ordenarlos considerando que yo no distingo entre los distintos tipos de isótopos. ¿Sí? Es decir, yo no distingo un cuadradito que representa isótopo del tipo 1 de otro cuadradito, pero sí distingo un cuadradito de un circulito. Ya, eso es lo que queremos encontrar, el número de combinaciones posibles totales. Para ello estamos haciendo un artificio probabilístico en el cual vamos a considerar primero que los átomos son todos indistinguibles, o sea, son todos distinguibles, es decir, tienen un número grabado. Si fueran todos distinguibles, tendría entonces que las combinaciones serían n factorial, ¿cierto? Entonces, luego, en el siguiente ítem, me piden que yo, dada un arreglo de números, es decir, tengo la secuencia 50, 31, 3, 24, 78, etc., encuentre cuántas nuevas secuencias de número puedo formar permutando los lugares de los isótopos del mismo tipo. Es decir, intercambio cuadraditos con cuadraditos de lugar, o circulitos con circulitos, o pentágonos con pentágonos. De esa forma, no estoy alterando eh, no estoy alterando la configuración en el caso indistinguible, ¿no es cierto? Porque si yo intercambio estos dos cuadraditos, estoy viendo lo mismo, es la misma configuración, solo que yo la distingo dado que tengo esta etiqueta número. Luego vamos a ver por qué eso nos va a ser útil. Entonces, yo lo que hacía para ver cuántas nuevas secuencias de número puedo formar es que ordeno todos los isótopos del tipo 1 en una línea y cuento de cuántas formas los puedo ordenar en esa misma línea. Entonces eso va a ser n1 factorial. Lo mismo se repite para los otros tipos de isótopos. Ordenarlos del tipo 2. Voy a encontrar que puedo formar n2 factorial nuevas secuencias de número cambiando solamente los isótopos del tipo 2. Entonces, si yo quiero las secuencias totales de preguntar todos los tipos de isótopos, tengo que multiplicar todos estos números. n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial por n4 factorial por n5 factorial, etc. hasta nm factorial. Entonces, uno dice que el número de secuencias nuevas de preguntar todos los tipos de isótopos va a ser la multiplicación, ¿no es cierto?, de todos los ni factorial. Ya. Eso era lo que queríamos responder en la pregunta B, 1B. Ahora vamos a la pregunta 1C, que es, dice, ahora, suponga que en realidad el primer marcador nunca existió, es decir, no existió nunca el marcador de la etiqueta número. Yo no podía distinguir entre átomos, entre isótopos. Entonces dice, deduzca usando los puntos anteriores el número de microestados accesibles compatibles con el estado macroscópico. Ya, bueno, ¿cómo hago eso? No. Entonces, el truco es el siguiente. Entonces, al hacer todo esto, yo estaba encontrando las combinaciones de número posibles, ¿no es cierto? Dado que yo tenía una configuración macro, es decir, tenía cuadraditos en ciertos lugares fijos. Yo sé que todas las secuencias de número son n factorial, todas en absoluto. ¿Sí? Entonces, David, hay como unos cuadraditos negros que hay en la pantalla que no dejan ver bien la presentación. No sé si lo puedes ya, observar. son los cuadritos que tengo para monitorear el Zoom, el chat, etc. Ahí se está. Ah, ahí sí, ahí están, ahí sí. Vale, gracias. Lo voy a poner solamente cuando me haga una pregunta por escrito, ¿ya? Para que no molesten. Entonces, bueno, le estaba contando que yo sé que todas las secuencias de número son n factorial. Y si yo tengo un arreglo, ¿no es cierto? Aquí, y permuto los isótopos del mismo tipo, genero esta cantidad de secuencias nuevas. Ya. Entonces, hay un número que si yo lo multiplico por el número de secuencias nuevas, debería darme el número total de secuencias. ¿Me lo creen eso? Entonces, ese número, que si yo lo multiplico por este número total de secuencias,
muevas al permutar los isótopos va a corresponder exactamente con las formas de ordenar los isótopos sin considerar que existe la etiqueta de número. Es decir, que yo no distingo entre los mismos isótopos del mismo tipo. Ese número lo vamos a llamar el omega indistinguible, que es el que nos interesa. Entonces, habíamos dicho que si yo multiplico este omega indistinguible por el número de secuencias nuevas de permutar isótopos del mismo tipo, debería generar el número total de secuencias, que es n factorial. Entonces, eso se expresa en la siguiente ecuación. Yo puedo despejar entonces omega indistinguible y encontrar que vale el siguiente número. Daría n factorial dividido en la multiplicación de los n sub i factorial. Ya. Deducir esta fórmula para este conteo, bueno, entiendo que puede que sea un poco complicado, porque porque las probabilidades no lo tienen todavía, ¿no es cierto? Quizás algunos sí lo tomaron y quizás vean con más detalle todo esto de las formas de conteo, pero no se preocupen tanto por eso. Esta, en particular, va a ser la que más se va a repetir en los problemas de termodinámica, cuando tengamos que contar microestados. Y puede que en algún caso se complique, pero de una forma que no cambia esto, sino que le agrega algún factor nomás. ¿Ya? Yo les subí en todo caso al material de cursos un archivo que se llama métodos de conteo, donde están detallados todos los métodos básicos que existen. Este en particular no está desarrollado porque dice que lo propone como ejercicio del lector, por eso lo desarrollé en esta auxiliar. ¿Sí? Pero vamos a ver que este se puede aplicar a muchos casos. ¿Ya? Si tienen alguna duda sobre cómo se obtiene, por favor háganla antes de seguir. ¿No? Ya, sigamos entonces con el problema. Entonces, una vez que encontramos este valor de omega, que sería el número de microestados accesibles con un macroestado, que el macroestado está determinado por estos números A sub i, que es el porcentaje del isótopo del tipo I. El final de la pregunta nos dice que evaluemos el valor de la entropía en términos de estos A sub i. ¿Ya? Entonces eso es relativamente sencillo, porque una vez que uno ya tiene omega, evaluar la entropía es directo, con la fórmula de Boltzmann, ¿no es cierto? S igual kb logaritmo de omega. Entonces, para esto, cuando uno mete el omega a la fórmula para S, nos queda cosas como logaritmos, pero de factoriales. Entonces eso es una cosa que no sabemos manejar muy bien, ¿no es cierto? Entonces hay una aproximación que uno hace, que es la aproximación de Stirling. No sé si el profesor las comentó. Entonces, la aproximación de Stirling es la siguiente. Cuando n es mucho mayor a 1, uno puede tomar que el logaritmo n factorial es más o menos la siguiente expresión, que sería n factor común del logaritmo de n menos 1. Ya. Entonces, voy a ingresar este valor de omega a la entropía y vemos que llegamos a esta fórmula de aquí. Entonces, como vemos eso, voy a hacer aquí al ladito la cosa. Vamos a tener S. Ya, perdón que el lápiz un poco raro. Entonces, está quedando la embarrada. Ya, ahora sí. S es KB logaritmo de omega, ¿no es cierto? Entonces voy a ingresar la fórmula que yo tenía ahí, que es KB, y me queda logaritmo de n factorial por la multiplicación de n factorial. ¿Sí? Entonces esto yo lo puedo escribir nuevamente, yo las propiedades del logaritmo como KB, un gran factor común, me queda entonces el logaritmo de n factorial, y me queda menos el logaritmo de la multiplicación de los n factorial.
Nuevamente, uso la propiedad del logaritmo, ¿no es cierto?, para sacar la multiplicación para afuera. Entonces me queda menos una sumatoria de logaritmo de n factorial. Ya. Entonces, hasta aquí vemos que se parece un poco a esta fórmula de acá. Entonces, ahora uno aplica la aproximación de Stirling. Es decir, los que son logaritmos de n factorial, los paso a esta expresión. Entonces, uno ve directamente que este pasa a ser un n log de n. Y el 1, ¿qué le va a pasar al 1 que está acá? Vean que me sale con un menos 1, entonces me queda un menos n. Pero de aquí me sale también el menos sumatoria de ni log de ni. Y voy a escribir también el menos 1. Entonces me queda un más sumatoria de ni. Entonces, como sumatoria de ni tiene que ser necesariamente n, estas dos se van a eliminar. Voy a ver que la entropía en términos de las concentraciones es esta. ¿Sí? Entonces con eso hemos finalizado el problema 2. Y bueno, ¿qué podría hacer uno con esta expresión para la entropía? Si supiera encontrar cuánta energía me aporta cada uno de estos isótopos, es decir, encontrar a Ni en función de E, podría calcular, por ejemplo, la temperatura de la muestra, o cosas de ese estilo, con las relaciones que ustedes conocen. Por ejemplo, para la temperatura, uno sabe que 1 sobre T es la derivada de la entropía con respecto a la energía, por ejemplo. Entonces podría calcular la temperatura de la muestra si es que yo supiera encontrar Ni en términos de la energía. Ya. Ese era el problema 1. ¿Tienen alguna duda? Háganla para antes de empezar con el problema 2, por favor. ¿No? Continúo nomás. Ya. Entonces en el problema 1 era un problema de, bueno, había que deducir un método de conteo para poder contar esto, porque en este caso lo que teníamos era, teníamos un total de n elementos, de entre los cuales habían conjuntos de elementos que eran distinguibles entre sí, es decir, los mismos tipos de isótopos. En el problema 2 en el problema 2 y 3, de hecho, vamos a ver cómo aplicar esa misma fórmula a sistemas que son ya más tangibles, ¿sí? Entonces, en el problema 2 dice lo siguiente. En clase se discutió la expansión de Joule, en la cual se deja un gas ideal expandirse libremente desde un volumen V1 hasta 1V2. Entonces, vamos a tratar de desarrollar un poco más este problema. Entonces, si es que no se acuerdan muy bien de qué era la expansión de Joule, voy a hacer acá un esquema pequeño. Expansión de Joule. Era cuando uno tenía una caja con su gas, pero la tenía dividida en dos. ¿Sí? Entonces acá nomás había gas. Y las paredes son adiabáticas, que vamos a representarlo como este achurado en el borde. Entonces lo que buscaba en responder la expansión de Joule era, bueno, cuando yo saco esta tapa, ahora el gas va a ocupar todo el volumen, ¿no es cierto? Y la pregunta que se hacía era, bueno, ¿cuánto aumenta la entropía de este sistema? ¿Sí? Porque sabemos que sacar esta tapa es un proceso altamente irreversible, por lo tanto debería ver que delta S es mayor a cero, es decir, la entropía del universo aumenta. ¿Sí? Entonces, uno descubre que si es que esto tenía un volumen V1,
y este también un volumen B1, uno calculaba que delta S era KB por el logaritmo de 2 y por el número de partículas. Ya. Entonces, este resultado uno lo obtenía solamente con consideraciones termodinámicas clásicas, ¿no es cierto? Usando que ds era el delta Q reversible partido en T. Y lo que uno hacía para encontrar esta fórmula era inventar un proceso termodinámico que fuera reversible, cosa de yo conocer este delta Q reversible, y con ello poder calcular esta cantidad delta S, integrando esta relación. Ya. Vamos a hacerlo en el problema 2, parte B, pero primero quiero hacer una descripción microscópica de lo que sería este sistema. Oigan, Zoom me avisó que me va a sacar de la reunión en 10 minutos, así que no sé si funcione, pero le voy a dar el anfitrión a uno de ustedes para que se vaya cambiando. Déjenme buscar dónde está esa opción. Aquí. Ya. Se lo daré a Ignacio Zúñiga por ahora. Se convirtió en el hospedador. Para ver si es que no nos saca de la reunión. Bueno, si nos saca, vamos a hacer una reunión nueva y va a seguir la clase donde estaba ya. Entonces, el problema 2 dice lo siguiente. Parte 1. ¿Cómo entendemos entonces la expansión de Joule desde el punto de vista microscópico? Entonces nos dice que supongamos un modelo simple en el que tenemos n partículas idénticas, es decir, son indistinguibles entre sí, que pueden ocupar b posiciones distintas, donde vamos a asumir que b es mucho mayor a n y que no puede haber más de una partícula en un único espacio. Es decir, las partículas usan solamente uno de estos espacios etiquetados por b. Entonces nos dice al final que evaluemos la entropía en términos de b. ¿Y qué pasa si es que aumenta b y si lo aumentamos al doble, como en el caso de la expansión de Joule? Queremos ver que se puede recuperar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo contamos el número de microestados accesibles para poder hacer luego esto de tomar la entropía como KB logaritmo de omega? Y de esa forma encontrar luego cuánto cambia la entropía si es que B lo llevo a 2B, que sería lo mismo que el caso de la expansión de Joule para un gas. Entonces, el conteo lo vamos a hacer aplicando la fórmula que descubrimos en el problema 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Tenemos B lugares en total, tenemos N partículas, y eso nos deja un resto de B menos N partículas, entre comillas, que son los lugares que quedan vacíos, ¿sí? Que también son indistinguibles entre ellos mismos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos conjuntos indistinguibles, las partículas y los espacios vacíos, de números n y de menos n. Entonces, si usamos la fórmula anterior del problema 1, ¿qué nos va a quedar? Arriba nos queda, ¿no es cierto?, el número total de espacios, como ustedes pueden ver aquí. Y la habitatoria va a llegar solamente hasta m igual 2. Tenemos dos tipos nomás de partículas indistinguibles entre sí, las partículas y los espacios vacíos. Entonces, nos queda entonces el número de partículas factorial dividiendo y el número de espacios vacíos factorial dividiendo. De esa forma uno puede encontrar omega haciendo uso de la fórmula que encontramos en el problema 1 porque el conteo es el mismo, ¿sí? Solo que está escrito con otras palabras. Ya. Entonces, una vez que tenemos omega, si a alguien le queda dudas con eso, no duden preguntar. Disculpa. ¿Sí? Dale. Cuando tenemos entonces objetos indistinguibles, siempre va a ser la misma fórmula. Casi siempre va a ser la misma fórmula. Bueno, eso es una pregunta que, bueno, muchas veces me hacen y yo tengo que lamentablemente responderles que no siempre va a ser la misma fórmula, pero en muchos casos puede que sí, porque en verdad todos los problemas que involucran contar son
básicamente distinto. Va a depender de las condiciones que te pongan. Pero en estos ejemplos que estamos viendo siempre corresponde a que tenemos un número total de lugares que van a ser ocupados todos, ¿sí? Y tenemos conjuntos de objetos que son indistinguibles entre sí. Eso cumple la hipótesis del conteo que descubrimos en el problema 1. Entonces, claro, en estos problemas que estamos haciendo todos son con el mismo conteo. Porque cumplen la misma hipótesis del conteo, ¿sí? Pero hay otros conteos que cumplen otras hipótesis que tienen otra fórmula, ¿sí? Y ustedes los pueden buscar en detalle en esa lectura que les subí. Típicamente, esta es la más común. Por ejemplo, vamos a ver que en el problema 3 también nos sale la misma, pero no se confíen con eso, ¿ya? Ya. Entonces, lo que queríamos calcular era el valor de la entropía. Entonces, uno entra esto acá y se nos va a cumplir esta misma fórmula, ¿no es cierto? Entonces, aquí dejé un espacio en blanco para hacer el álgebra. Entonces, voy a anotar la fórmula que está ahí arriba, que era que S nos va a quedar entonces, que es KB, nos va a quedar B log de B menos B menos N log de B menos N menos N log de N. ¿Sí? Aquí pueden ver cómo es que nuevamente los que son un factor de 1 se eliminan todos idénticamente, ¿sí? Porque está multiplicado este por n, este por b menos n y este por b. Si yo los sumo todos, me suman 0. Entonces esta es la expresión para la entropía. ¿Sí? Creo que la tengo aquí también escrita más bonita. De hecho, sí. Yo esta expresión de acá arriba, entonces, la puedo ordenar. Factorizo por b en un lado, entonces me queda b. Y junto a los logaritmos, me queda b partido en b menos n. Y al otro lado junto con n. Entonces, menos n logaritmo de... Me queda entonces n partido en b menos n. Que es la fórmula que yo escribí acá abajo. Aquí está escrita con un más, porque recuerden que yo, si doy vuelta a lo que está dentro del logaritmo, me bota un menos para detrás, ¿sí? Entonces, si yo doy vuelta a lo que está arriba, acá adentro, tengo esto, y con el menos me queda un más, que es exactamente la fórmula que está escrita acá. Ya. Ahora nosotros queríamos encontrar cómo cambia esta entropía si es que yo cambio el volumen al doble, y ver si es que recuperamos el resultado de la expansión de Joule. ¿Sí? Entonces primero vamos a usar el límite en que B es mucho mayor que N, que es lo que está en el enunciado. Uno puede probar que esta expresión de acá se convierte en algo como un 0 por infinito. Entonces, uno tiene que hacer el límite formal y descubre que converge a N. ¿Ya? Esta parte de acá cuando B es mucho mayor a N. Entonces, evaluar entropía de 2B es simplemente reemplazar los B de acá por un 2B. Simplemente, ¿no es cierto? Así tengo entropía de 2 veces el volumen. Entonces, nuevamente, tengo esta expresión que se convierte nuevamente en un 0 por infinito, en el límite en que B es mucho mayor a N. Y si yo resuelvo el límite formalmente, descubro que converge nuevamente a N. Entonces, delta S, que vendría siendo S de 2B menos S de B, es decir, el cambio de entropía dado que yo aumenté el volumen al doble, tiene la siguiente expresión en el límite en que B es mucho mayor a N. ¿Sí? Esto claramente converge a logaritmo de 2, porque, ¿no es cierto? Si B es mucho mayor a N, esto se desprecia, y esto se me divide. Entonces me queda NKB logaritmo de 2, que es el mismo resultado de la expansión de Joule en un gas ideal. ¿Sí? Entonces,
podemos explicar esta misma situación que teníamos acá arriba, de la expansión de Joule macroscópica de que tenemos un gas, ¿no es cierto?, que ocupa un volumen y lo duplicamos. Se puede explicar también solamente con esta teoría microscópica de la entropía. ¿Sí? Naturalmente tiene que suceder así porque son equivalentes. ¿Ya? Ya chicos, queda menos de un minuto de la reunión, así que, y no me dio más tiempo, así que la voy a detener, voy a crear una nueva. Voy a dar como 5 minutos de pausa, así que pueden para que vayan al baño o algo así. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos.